espacio de Classroom es con respecto a esta tarea 2, que es el principio de Arquímedes. Ok, Jaciel no me ha subido la tarea. ¿Qué sucede, Jaciel? Chicos, pónganse pilas. Ay, vamos a ver. No me ha subido todavía la tarea 1, Jaciel. Es el único que me hace falta dentro de su curso que no me ha subido la tarea 1 de la guía del trabajo de física, física aplicada. ¿Qué sucede, Jaciel? Necesito que me la subas, Jaciel, si no lo siento. Entre más se tarde en subir su tarea a la plataforma, ya cuando más se acuerde su tarea ya no cuesta puntos. Rommel ni siquiera está inscrito también en mi clase. Yo no sé qué espera Rommel también. Tampoco no sé qué espera. Vamos a ver, ya los demás. Cintia sí está. Los de humanidades, BTP, la única que me ha subido la primera tarea es Elmer y María José. ¿Qué pasó con David, con Denzel, Génesis, Jasly, Luis? Tienen que subirme tareas, jóvenes. Lo siento muchísimo, pero no están igual que el año pasado. Así que este año yo no les voy a estar permitiendo de que no me estén entregando tareas. Lo siento muchísimo, pero se les ha dado demasiadas oportunidades y las siguen desperdiciando. Rommel sabe lo que sufrió Rommel y todavía no me sube tareas. Entonces yo no sé qué piensan ustedes. Pero por lo menos con respecto a mi clase, lo siento mucho si piensan que van a pasar fácil. Ok, chicos, entonces vamos a empezar. ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos con respecto al principio de Pascal y nos quedamos hasta acá? Cuando las magnitudes, cómo eran cada una de las magnitudes, cómo era el principio de Arquímedes, escuchan un sonido como que si fuera un sonido, algo que molesta, no, como que si le estuvieran subiendo el volumen a algo, no. Ok, será solo mi máquina entonces. Ya está disparada, ya no quiere también. Ok, chicos, entonces, no quiere, chicos, permítanme.
Ok, bien, la vamos a dejar así porque no sé por qué no me da para poder compartirla completa la pantalla. Ok, cuando hablábamos de la aplicación de Arquímedes, estábamos hablando sobre el principio de un fluido. ¿Cuál era la rapidez? ¿Cuál era la densidad, la gravedad y el volumen en el cual se puede estar desplazando un líquido? Entonces tenía dos preposiciones, ya sea por medio de lo que es la presión hidroestática o por medio de lo que es si se empuja un bloque hacia abajo. Entonces, a partir de eso, nosotros podíamos tener la comprensión de lo que son dos postulados. Una es que si el peso de un objeto es menor al empuje o la fuerza de flotación, recibe el objeto en el cual está flotando. A partir de eso tenemos la siguiente fuerza, que si el peso del objeto es igual al empuje o fuerza de flotación, entonces ahí ya recibe un equilibrio permanente y ese equilibrio permanente va a depender de la fuerza de flotación que está empujando sobre el objeto del volumen, o sea, el agua, el hierro, entre el azufre, entre varios líquidos, y uno de ellos es el agua. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos la curiosidad, ¿cómo flotan los barcos? ¿Cuál es el fluido de los barcos con respecto al agua? ¿Cómo se pueden mantener en equilibrio? Bueno, pues a partir de eso se crea la tercera regla, que si el peso del objeto es mayor que el empuje o la fuerza de flotación, se empieza a hundir. Entonces, a partir de eso hay una fuerza de flotación, ya sea mayor del peso del objeto o menor. Vamos a ver. Ok, ¿me escuchan bien, chicos? ¿O se les está escuchando intercortado? Ok, entonces a partir de eso, jóvenes, ¿cómo flota el barco? Bueno, cuando flota el barco, jóvenes, esto va a depender cómo se aloja el volumen del barco con lo que es el agua. Entonces, a miles o millones de kilogramos que pueda tener el barco, siempre va a tener una kilogramo fuerza. Y ese kilogramo fuerza va a depender de la fuerza en Newton que está correspondiendo a la densidad del agua. Y sabemos que la densidad de agua son 1000 metros cúbicos. Entonces, a partir de eso, la densidad va a bajar menor su fluido para que el barco pueda tener un equilibrio proveniente dentro de lo que es su flote. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se crea la aplicación de Arquímedes? Bueno, pues la magnitud del empuje, que significa una E, es la flotación que recibe un objeto sumergido a un líquido que se va a determinar. ¿Y cuál es la multiplicación de ello? Bueno, es el peso en específico por el cual está contenido el objeto, el material del líquido por el volumen. Entonces, jóvenes, ¿cuál en sí es la fórmula del principio de Arquímedes? Bueno, la fórmula del principio de Arquímedes es la magnitud del empuje va a ser igual al peso específico entre el volumen o va a ser igual que esa magnitud específica va a ser la densidad del fluido por la gravedad. Ahora bien, este texto, jóvenes, ustedes lo tenían que haber copiado. Ahora bien, ¿ya tienen copiado ustedes los dos ejemplos en su cuaderno? ¿Lo tienen copiado en sus cuadernos, jóvenes? Sí. Ok, acuérdense que esa era la asignación que tenían también, que tenían que subir el contenido y tener copiadas las diapositivas en su cuaderno. Entonces no me voy a detener porque es tarea que ustedes ya deberían de tener. Entonces nos da el primer ejemplo. Ok, nos da el primer ejemplo, jóvenes. Un cubo de acero de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso de 564.48 Newton, calcular si el peso específico del agua es de 9800 Newton sobre metros cuadrados. Y si SOA, ¿qué empuje recibe? Y si SOB,
cuál es el peso aparente del cubo. Entonces, es lo que nosotros ahorita vamos a determinar con respecto al principio de Arquímedes. Entonces, chicos, siempre, ¿cuál es lo primero que nosotros vamos a sacar? Acuérdense que primero nosotros hacemos la identificación de los datos, nos planteamos la fórmula y hacemos el procedimiento. Ahora bien, volvamos a leer el ejercicio. Un cubo de acero de 20 centímetros. ¿Qué me está dando ahí? Me está dando la arista de los cubos. O sea, que el lado de los cubos del cubo va a ser igual a 20 centímetros. Bien, a partir de eso, nos dice, se sumerge totalmente en el agua. O sea que el cubo se está sumergiendo totalmente hacia el agua. A partir de eso, si tiene un peso de 564.48 newton, nos está dando el peso del cubo. Entonces aquí le vamos a poner el peso del cubo, que son ¿cuánto? 564.48 newton. Ahora bien, calcular el peso específico, que lo desconozco, del agua, que es, o sea, nos está dando el peso específico del agua, 9.800 newton sobre metro cuadrado. Inciso A. El inciso A nos está diciendo calcular, o sea, ¿qué empuje recibe? Sabemos que el empuje se caracteriza por una E mayúscula. Bien, es el que nosotros vamos a buscar y vamos a identificar y es el que desconocemos. Inciso B. Nos está diciendo el inciso B cuál es el peso aparente del cubo. Ok, ¿cuál es el peso aparente del cubo? Tampoco lo sé y nosotros nos deseamos conocer. Ahora bien, jóvenes, ¿cómo resolvemos nosotros el inciso A? Para poder calcular el empuje necesitamos calcular el volumen del cubo. Entonces, como el cubo tiene 4 lados iguales, ¿cómo sería para calcular el volumen del cubo, jóvenes? Vamos a ver, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? Multiplicando. Ajá, ¿pero qué? El volumen de un cubo. Acuérdense que el volumen de un cubo va a ser igual a los lados por cúbico. ¿Bien? Entonces, el volumen va a ser igual a 20 centímetros, pero estos 20 centímetros nosotros lo tenemos que pasar a metros. ¿A cuánto nos salen esos 20 centímetros a metros? Vamos, eso rapidito lo pueden hacer en la calculadora. Si sabemos que 100 metros equivale a 1 metro, ¿a cuánto nos da? ¿A cuánto nos da metros, jóvenes? 0.2 metros, profe. Gracias, Gonera. 0.2 metros. Muy bien. Entonces, 0.2 metros al cubo, eso me da el volumen del cubo. 0.2 metros elevado al cubo, ¿cuánto me da? $0.008. 0.008 metros cúbicos y encontramos lo que es el volumen del cubo. Ahora bien, viene el procedimiento, jóvenes. ¿Y cómo vamos a sacar nosotros el procedimiento? Nos dice el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? ¿Qué nos dice el inciso A? ¿Qué empuje recibe? Entonces,
nosotros sacamos el procedimiento del inciso A. ¿Qué empuje recibe? Como nosotros sabemos, el empuje, jóvenes, va a ser igual al peso específico del agua, perdón, sí, el peso específico del agua entre el volumen. ¿Y cuál es el volumen? Bueno, es el volumen del cubo. Esto va a ser igual, perdón, es la multiplicación. Peso específico del agua por la multiplicación del cubo. Esto va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? Si tenemos que el peso específico del agua es de 9.800 newton sobre metro al cuadrado, por el volumen del agua, que es 0.008 metros cúbicos. Eso me da un total que tiene un empuje de ¿cuánto? Ajá, los demás como Eugenia, Rommel, Jaciel. ¿Dónde está su calculadora? Ajá, los quiero ver con la calculadora. Maestra, Dígame, Jaciel. la mía aquí la tengo, pero la batería ya no le da. Tiene que cambiarle la batería, Jaciel. Sí, es que hasta ahorita me di cuenta. Ok, bien. ¿A cuánto nos da el empuje del cubo, jóvenes? 9.800 por 0.008. 78.4. 78.4. Ok, si ustedes se fijan, se nos cancelan 2 metros cúbicos con 1 metro, con 2 metros cúbicos. Nos queda newton sobre metros. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros ya tenemos el empuje por el cual el cubo está siendo sumergido. Ahora bien, ¿qué me dice el inciso B? El inciso B, jóvenes, me dice cuál es el peso aparente del cubo. Pues aquí entra el principio de que nosotros estábamos viendo sobre lo que era la presión manométrica, que viene siendo la presión aparente o el empuje aparente va a ser igual ¿a qué, jóvenes? Al peso específico menos el empuje. Esto va a ser igual al ¿cuál es el peso del cubo? Bueno, el peso del cubo es 564.48 newton. Ok, tenemos 564.8 newton menos el total del empuje, que son 78.4 newton sobre metros. Esto me da igual a ¿cuánto? ¿A cuánto me da? 486.4. 486.4. A mí me sale 0.8. Igual, profesor, 8. Sí, ¿verdad? 0.8. Se nos cancelan newton con newton y nos da metros. ¿Bien? Entonces, este es el peso aparente del cubo. Preguntas con el ejercicio, jóvenes. Pregunten ahorita, jóvenes, porque por mensaje no les puedo explicar. Entonces, en vivo, como decimos, pueden preguntar. Vamos, ¿comprendieron? No, profe, más claro que el agua de Río Choluteca. No, no están claros con el agua de Río Choluteca. ¿Saben por qué? Porque el agua de Río Choluteca es sucia.
Entonces me podrías decir que no me entendieron lo que les expliqué. Entonces no entendieron. No está más clara que el agua de río Choluteca. ¿Me comprendieron ahora por qué les digo por qué está más claro que el agua de río Choluteca? Nunca la habían captado. Nunca. Ok. Bien. Vamos a ver. ¿Me comprendieron, jóvenes, el ejercicio? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos. ¿Lo copiaron en su cuaderno? Yo sé que sí. El segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos decía, creo que, vamos a ver. Ajá, perfecto. Bien, nos dice el segundo ejercicio, jóvenes. ¿Qué fuerza de flotación actúa sobre un globo? O sea, nos está diciendo qué fuerza de flotación actúa sobre un globo de 60 centímetros de diámetro. Entonces nos está dando de 60 centímetros de diámetro. 60 centímetros de diámetro. Lleno de helio que flota en el aire. La densidad del helio, o sea, me está dando que la densidad del helio es igual a 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien. A partir de eso, jóvenes, nos dice, considerando insignificante el peso del globo. Considerando insignificante el peso del globo. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar nosotros? Nosotros tenemos que encontrar primero la fuerza de flotación por el cual se está elevando esos globos llenos de gas helio. Entonces, a partir de eso, nosotros nos planteamos una fórmula. Ok, chicos. Bien, entonces a partir de eso son los datos que nos brinda. Como sabemos nosotros, jóvenes, los diámetros, para poderlos cancelar con la densidad del gas helio, necesitamos pasarlos a metros cúbicos. Pero para poderlo pasar a metros cúbicos, nosotros necesitamos saber el radio de ese globo. Y sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, ¿a cuánto sería el radio? 30. 30, muy bien. La mitad de 60, jóvenes, la mitad de un diámetro es 30. Entonces el diámetro tiene 30 centímetros, que esto sería su radio. Ahora bien, pero yo necesito pasar estos 30 centímetros a metros. ¿A cómo me saldrían esos 30 centímetros? ¿A cómo me saldrían esos 30 centímetros? $30 entre 100. 0.3. 0.30, muy bien. Quedaría que radio va a ser igual. 0.3, profe. Sí, pero es que siempre se omite el 0, pero es 0.30. Viene siendo lo mismo, 0.3. 30. Es que en las calculadoras por lo general siempre le va a tirar eso. Metros. Ahora bien, les pregunto yo, para poder saber el volumen del globo, ¿se acuerdan cómo se obtiene el volumen de una circunferencia? Ya la habíamos visto. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el volumen de una circunferencia? Chan, 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 chan. Figuras geométricas. Vamos a ver, Elmer. Elmer, es que me está levantando la mano, entonces yo pienso que usted me quiere opinar. Jóvenes, ¿cuál es el volumen de una circunferencia? Jóvenes, o me dicen o a todos les bajo 3 puntos.
No, a estas alturas ustedes ya tienen que saberse el volumen de la figura geométrica, si no ya lo estuvieran buscando. ¿Cuál es el volumen de una circunferencia, jóvenes? Ok, el volumen de una circunferencia, que viene siendo el volumen de un globo, jóvenes, es igual a 4pi r cúbico entre ¿qué? Entre 3. Esto va a ser igual a 4pi r. ¿Y quién es r? 0.30 metros al cubo. Entre 3 me va a dar el volumen del globo. ¿Cuánto es? Profe, no lo sabemos sacar por la calculadora, profe. Díganos. ¿Cuánto es, jóvenes? Ajá. ¿Cuánto es? María Gúnera, que es la que nos salva todo el curso. Ayúdenos, María Gúnera, con estos muchachos. 0.1130977335. Y se ríe. Ok, es 0.11. Solo vamos a tomar 2 cifras después del punto cúbicos. ¿Bien? Ahora bien, una vez, jóvenes, que nosotros conocemos el volumen del globo, Rommel está más pendiente de quién entra y quién sale que estar viendo la clase. Después, la profesora es mala. Ok. Nos está diciendo, jóvenes, que quiere saber la fuerza de flotación. Bueno, como ya vimos anteriormente, la fórmula de la fuerza de flotación, jóvenes, va a ser igual a ¿qué? A la densidad. La fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del gas helio por la gravedad por el volumen. ¿Bien? Ahora bien, esto va a ser igual. ¿Quién es la densidad del helio? Es 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad. ¿Saben cuál es el dato de la gravedad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Gracias, Carol. 9.8 metros sobre segundo al cuadrados por la multiplicación del volumen del globo, que es 0.11 metros cúbicos. Eso me da una fuerza de flotación de, vamos a ver, jóvenes, multipliquen. Ajá, la multiplicación. 1.39, profe. ¿Cuánto? 1.39. Ok, nos quedaría a 1.39. Se nos cancelan, jóvenes, lo que son metros cúbicos con metros cúbicos y nos queda lo que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto que tengo aquí son las unidades de Newton. Entonces, la fuerza de flotación va a ser igual a 1.39 Newton. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Logran ver bien, jóvenes? Les voy a apagar la luz porque creo que se mira el reflejo de la... Ok, ¿preguntas? ¿No, chicos? ¿Seguros? ¿Más claro que el agua de Río Choluteca? Sí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Y mañana, no, con ustedes tengo hasta el viernes.
Ay, no. Ok. Siguiente ejercicio, cópienlo. Un cubo sólido. ¿Puedo borrarles la pizarra? Ok, un cubo sólido de 10 centímetros por lado o arista por 10 centímetros de lado o arista tiene una masa de 700 gramos. Tiene una masa de 700 gramos. Inciso A. Inciso A. Signo de interrogación. ¿Flota el cubo en el agua? Cierran signo de interrogación. ¿Flota el cubo en el agua? Cierran signo de interrogación. Inciso B. Si flota, inciso B, si flota, signo de interrogación, ¿qué fracción de su volumen? ¿Qué fracción de su volumen? ¿Qué fracción de su volumen está sumergido? Está sumergido. Ahora bien, chicos, si nosotros interpretamos lo que es parte del ejercicio, nosotros podríamos decir que lo que nos pide es hacer una comparación. Además de hacer una comparación, nos está pidiendo cuál es la densidad. O sea, nos está pidiendo si flota el cubo en el agua. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que averiguar? La densidad del cubo para ver si ese cubo tiene una fuerza de flotación. Entonces, nosotros tenemos una fórmula que dice que la densidad va a ser igual a la masa sobre volumen. ¿Bien? A partir de eso, lo único que me está diciendo que el cubo, o sea, que el cubo tiene un lado de 10 centímetros. Ahora bien, para yo poder calcular la densidad del cubo, necesito también calcular la masa. Y me está diciendo que la masa es de 700 gramos. Ahora bien, yo necesito determinar primero la densidad. Una vez que yo determino la densidad del cubo, yo puedo encontrar lo que es la fuerza, o sea, la flotación del cubo en el agua. Y para ver si la fracción de su volumen puede estar sumergida o no se puede sumergir. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros lo que queremos averiguar es la densidad del agua. Ahora bien, para poder encontrar la densidad del agua, necesitamos encontrar el volumen. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? No, jóvenes. Busquen en el ejercicio primero cómo se calcula el volumen de un cubo. Multiplicando sus lados. Multiplicando sus lados. Gracias, Gúnera. Y eso va a ser igual a los lados al cubo por sus 3 lados. Ahora bien, si yo necesito saber el lado de los cubos, pero necesito pasar los 10 centímetros a metro, ¿cuánto me sale los 10 centímetros a metro? 10 entre 100 me da un total de 0. ¿Qué? 0.1. 0.1 metros. Muy bien. Entonces, el volumen del cubo, jóvenes, va a ser igual a 0.1 metros al cubo.
El volumen del cubo va a ser igual a ¿cuánto? El volumen del cubo va a ser a ¿cuánto, jóvenes? A 0.001. A 0.001, así. Sí. Ok, metros cúbicos. Bien, una vez que nosotros tenemos el volumen, empezamos, chicos, que la densidad del agua va a ser igual a la masa de 700 gramos sobre el volumen, que son 0.001 metros cúbicos. Ahora bien, yo les pregunto, ¿los gramos, jóvenes, son las unidades de densidad? ¿En qué unidades están las densidades? Están en kilogramos. Entonces, los 700 gramos necesitamos pasarlos a kilogramos. ¿A cuánto nos da pasándolos a kilogramos? Ok, siguiente. Como nadie sabe, tarea. 10 puntos para mañana. Averiguarme lo que son los volúmenes de la circunferencia, los volúmenes de las figuras geométricas. Y traerme lo que son las medidas de longitud. Longitud y masa. Mientras ustedes no se sepan esto, jóvenes, cómo convertir metros a centímetros, cómo convertir gramos a kilogramos, no estamos en nada. Mientras ustedes no se sepan esto, no estamos en nada en la clase de física. Entonces me averiguan eso y para el viernes yo necesito que estimulen su boca porque todos están callados y esto ya lo han visto. 0.7 kilogramos, profe. Gracias, Gunera. ¿Cuánto me dijo Gunera? 0.7 kilogramos. 0.7 kilogramos. Ahora bien, la densidad del agua, ¿cuánto nos da? 0.7 entre 0.01 metros cúbicos. ¿Cuánto? 700. 700 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, entonces lo dejamos por hoy hasta aquí. Vayan realizando los ejercicios del principio de Arquímedes que lo tienen en la guía. Ahí dice en lo que es la parte de arriba, principio de Arquímedes. Vayan desarrollando esos ejercicios y si tienen alguna duda, pues me lo hacen el viernes. ¿Por qué? Porque esta es tarea, la segunda tarea que deben de presentar. Entonces vayan desarrollando la tarea del principio de Arquímedes con respecto a eso. Este ejercicio lo vamos a terminar de ver el día viernes. Y otra tarea asignada, buscarme los volúmenes de las figuras geométricas y volverme a buscar las medidas de longitud y más. ¿Bien? Ok, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos en la clase. Bye, cuídense.